Buenas tardes, profesora. Esta es nuestra presentación del proyecto final del curso de Química General. Los integrantes del grupo somos Valeria Brenes, María Celeste Bonilla, José Antonio Angulo, Sebastián Chavarría. Y el tema que nos tocó es el de la cinética química en la contaminación de los alimentos. Ahora bien, me gustaría hablar un poco acerca de la historia antes de iniciar. En el pasado, los incas utilizaban una técnica de sublimación, la cual era la estrategia para eliminar los microbios y las bacterias en los alimentos. Aún así, esto no fue suficiente por lo que las futuras generaciones se han visto en la obligación de encontrar métodos que les permitieran mantener los alimentos en un buen estado y por un mayor periodo de tiempo. Es necesario conocer la definición de cinética química para comprender de una mejor manera este trabajo. Es el campo de la química encargada de la velocidad con la que ocurren los mecanismos como reacciones químicas bajo ciertas condiciones determinadas, por ejemplo, la temperatura, concentración de sustancias, la presencia de catalizadores y la presión, los cuales están presentes en nuestra vida cotidiana, ya sea absorbiendo o liberando energía. Y la industria alimentaria no es una excepción a sufrir reacciones químicas y bioquímicas. Los alimentos tienen una alta capacidad de atraer agentes microbianos y bacterianos, los cuales son obtenidos de manera natural, desde que son cosechados hasta que son colocados en el puesto del mercado. Por eso, la cinética química es indispensable para evitar la contaminación y pues someterlos a procesos que tengan una vida útil. De lo contrario, estos estarían vencidos. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. La contaminación de los alimentos. Para empezar, un alimento alterado se caracteriza por haber sufrido un deterioro en sus características o composición, debido a diversas causas físicas, químicas derivadas de los tratamientos tecnológicos a los que ha sido sometido el alimento, lo cual produce que este producto pierda su identidad biológica y a su vez pureza. Por su parte, el otro término, alimento contaminado, es aquel que contiene agentes vivos como por ejemplo virus, patógenos, microorganismos o parásitos, que estos presentan un riesgo para la salud. También los productos químicos, los minerales u orgánicos. Es importante destacar que estos alimentos contaminados presentan concentraciones mayores a las permitidas. Los alimentos son vulnerables a ser contaminados por el medio que los rodea, aunque para contrarrestarlos es indispensable que se sometan a procesos de desinfección o procesos químicos para poder ser puestos en el mercado y que así sean comestibles, ya que si no se someten a esos procesos, estos podrían causar consecuencias en los seres los cuales consumen este alimento. La función de la química este, realiza que el consumo de los alimentos sea seguro para ingerir y no causen ningún malestar o efecto secundario en las personas. Y esto se hace gracias a los mejoramientos en los procesos de producción y conservación de la comida. Además, con dichas mejoras se incrementa su vida útil y así evitando que se deteriore rápido. También mejora su aspecto físico. Eh, la relación entre química y alimentos no solo se manifiesta en el producto final, sino que esta ciencia influye en todo el ciclo de la vida de la comida, como por ejemplo la química ha mejorado en gran medida la producción agrícola. En la industria agrícola, gracias a ella, se ha producido y se cuenta con fertilizantes, abonos, que estos potencian el rendimiento de las plantaciones, cosechas, plaguicidas. También se han producido pesticidas que sirven para proteger los cultivos, pero no siempre las temporadas de cosechas brotan de buena manera o como se deseara. También la química abunda en la producción de alimentos, ya que han mejorado la eficacia de producción reduciendo la contaminación de estos alimentos y algunos de estos procesos que han ayudado a mejorarla son los antimicrobianos,
que estos eliminan bacterias o impiden el crecimiento de moho. Como segundo producto, los antioxidantes, que estos se utilizan para evitar la oxidación. Estos previenen que los alimentos se descompongan rápidamente. Y como tercer punto, los agentes quelantes, que son los que se unen a los iones de metal, atrapándolos y evitando así la oxidación. Ahora le cedo la palabra a mi compañero José Antonio. En el transcurso del tiempo se han presentado diversos problemas de contaminación, los cuales afectan a una gran mayoría de áreas derivando en la salud. Específicamente nos centraremos en la contaminación del agua por metales pesados, ocasionados por vía antrópica y natural. Está afectando drásticamente la seguridad alimentaria y salud pública. Gracias a estudios realizados, se reportaron la presencia de metales pesados y metaloides tales como el mercurio, arsénico, plomo, cadmio, zinc, níquel y cromo, en tales como hortalizas, peces, en carnes, en leche. Estos metales, por su elevada toxicidad, el impacto causado en la salud por exposición prolongada o por bioacumulación de metales resulta alarmante. Dependiendo del tipo de metal o metaloide, se producen afectaciones que van desde daños a los órganos hasta desarrollos cancerígenos. Se han reportado casos que dan cuenta de las afecciones en la salud por causa de consumo de alimentos contaminados. ¿Cómo podemos llegar a saber cuando un alimento está contaminado o no? Y cómo se puede llegar a contaminar. Existe una forma directa e indirecta, que la forma directa sería como donde el producto o el alimento se contamina de una forma rápida o, bueno, directa, valga la redundancia, y la indirecta que puede ser por medio, por ejemplo, de residuos o utensilios, así como lo muestra en el ejemplo. Los dejo con mi compañera Valeria. Como aplicación o ejemplo de la cinética química con base en las ciencias de la salud, tenemos que, como ya se mencionó, la cinética química es una rama de la química que se encarga de estudiar las velocidades y los mecanismos de las reacciones químicas. Por lo tanto, la cinética química se puede ver reflejada en básicamente cualquier ámbito o en cualquier proceso en el que se involucre una reacción química, tales como mecanismos que nuestro cuerpo lleva a cabo, como la digestión, el proceso de respiración, el metabolismo, entre otras. Sin embargo, esta explicación no se centrará en ninguna de estas, sino que hablará de la relación o aplicación de la cinética química a la industria farmacéutica. De acuerdo con lo que mencionaba Rantes, la industria farmacéutica es la encargada de la fabricación y la comercialización de medicamentos y además se encarga de realizar investigaciones relacionadas al tema, como por ejemplo realizar el análisis de la importancia de la cinética química a la hora de fabricar un medicamento, ya que es mediante esta que se puede llegar a determinar la velocidad en la que las reacciones van a ocurrir, digamos, las reacciones que va a provocar el medicamento dentro del organismo. Y con base en en lo anterior ya se puede ir llegando a una conclusión de cuál es la aplicación de la cinética química en la industria farmacéutica. Se dedujo que las casas farmacéuticas, al estar desarrollando un medicamento nuevo, deberán saber cuál va a ser el efecto del medicamento a la hora de ingresar al organismo del consumidor. Y aquí es donde entra a actuar la cinética química, porque va a explicar el mecanismo de la reacción química. Y además, deben saber por cuánto tiempo va a hacer efecto el medicamento dentro del organismo y en cuánto tiempo va la persona que consume el medicamento
a sentir como el efecto del medicamento. Y por otro lado, otra de las aplicaciones de la cinética química en este ámbito va a ser a la hora de la fabricación propia del medicamento, ya que deben valorar cuáles van a ser los reactivos con los que van a trabajar y deben seleccionarlos de manera oportuna, para los que se podrá utilizar la cinética química, eh, como ya se mencionó, para determinar el mecanismo de este. Le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, y finalmente debemos rescatar que a veces esto se vuelve un proceso complejo, pues no siempre es posible evitar ciertas reacciones debido a los factores ambientales a los que los alimentos están expuestos, lo cual es bastante común. Y por otro lado, es importante rescatar la importancia que tiene la cinética química tanto en la producción de alimentos como en la vida cotidiana. Es fundamental ya que permite que el consumo de los alimentos sea seguro, hace que los alimentos sean agradables para el ojo humano y además le permite una conservación a los alimentos durante más tiempo. Por ejemplo, los alimentos no perecederos. A continuación les mostramos las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para la elaboración de este trabajo. Y gracias por su atención.